Cuando pienso en mis vecinos, los granjeros de Concord, cuya posición es por lo menos tan buena como la de las otras clases, observo que la mayoría han estado trabajando 20, 30 o 40 años para poder hacerse realmente con su propiedad, que por lo general han heredado con gravámenes o adquirido con capital prestado, y podemos considerar una tercera parte de su labor como coste de sus casas, aunque lo común es que no la hayan pagado todavía. Verdad es que a menudo las cargas superan a veces el valor de la alquería, de manera que esta misma la causa de su mayor aflicción, pese a lo cual se encuentran hombres prestos a heredarla, porque, dicen, la conocen bien. Y no deja de sorprenderme que, a decir de los recaudadores, no lleguen siquiera a 12 en esta ciudad quienes sean dueños absolutos de lo que regentan. Si deseáis conocer la historia de esas granjas, preguntad en el banco donde han sido hipotecadas. Y es que el hombre que ha pagado cabalmente la suya con su trabajo es tan raro que todos le señalan. Dudo mucho que haya siquiera 3 en Concord. Lo que se ha dicho de los comerciantes, que fracasan en su gran mayoría, hasta 97 de 100, es aplicable asimismo a los granjeros. Con respecto a los primeros, no obstante, me replica uno atinadamente que gran parte de sus descalabros no son verdaderas quiebras pecuniarias, sino medios para eludir el cumplimiento de sus compromisos, si éstos se les antojan inconvenientes. Es decir, que es el carácter moral lo que falla. Pero esto confiere un cariz infinitamente peor a la cosa, a la vez que, por lo demás, sugiere que probablemente ni siquiera aquellos 3 logran salvarse de la quema, sino que quizás hayan quebrado de manera más grave que quienes han fracasado honestamente. La quiebra y la repudiación se han convertido en el trampolín desde el que gran parte de nuestra civilización gira y voltea peligrosamente. El salvaje, entretanto, cuenta con la rígida tabla del hambre. Con todo, la feria de ganado de Middlesex sigue convocándose brillantemente cada año, como si todos los engranajes de la máquina agrícola estuvieran bien engrasados. El labriego trata de resolver el problema de su subsistencia por medio de una fórmula más complicada aún que aquel. Para conseguir apenas el mínimo imprescindible, especula grandiosamente con puntas de ganado. Con consumada destreza, tiende su finísimo cepo al bienestar y a la independencia, y al darse la vuelta, resulta cazador cazado. Por eso es pobre, y por igual razón lo somos todos con respecto a 1000 comodidades salvajes, aun viéndonos rodeados de lujo. Como dice Chapman, la falsa sociedad de los hombres, a cambio de la grandeza terrena, convierte en aire todos los bienes celestiales. Y cuando el granjero ha conseguido su casa, puede que resulte más pobre por ello, y que sea ésta la que se ha adueñado de él. A mi entender, es perfectamente válida la objeción que hiciera Momo a Minerva, con respecto a la casa construida por ésta, que no era movible, y que, por tanto, no sería posible evitar una mala vecindad, inconveniente que podemos denunciar aún hoy, pues nuestras casas suelen ser tan complicadas que más que alojarnos parece que nos tienen presos, y puesto que la mala vecindad que tenemos que evitar es la de nuestras ruines personas. En esta ciudad conozco 1 o 2 familias por lo menos que durante casi una generación han estado deseando vender su hogar de las afueras para trasladarse al centro, y no lo han logrado, de modo que solo la muerte les librará de tal cuita. Estoy de acuerdo en que, al final, la mayoría se revela capaz de poseer o alquilar una casa moderna, con todas sus ventajas. Mientras que la civilización ha ido mejorando nuestro hábitat, no ha hecho igual con los hombres que han de poblarlo. Ha creado palacios, pero no era tan fácil crear nobles y reyes. Y si los objetivos que persigue el hombre civilizado no tienen más valor que los del salvaje, sí empeña la mayor parte de su vida en la satisfacción de necesidades no imprescindibles y de meras comodidades. ¿Por qué ha de tener una morada mejor que la de aquel? Pero, ¿qué tal le va a la minoría pobre? Quizá se descubra que justo a medias, pues si en circunstancias externas algunos se encuentran por encima del salvaje,
Otros, en cambio, no llegan a su nivel. La abundancia de una clase se compensa con la indigencia de la otra. De un lado tenemos el palacio, del otro el asilo y el pobre silencioso. Los millares de hombres que edificaron las pirámides destinadas a convertirse en tumba de los faraones egipcios eran alimentados con ajos, y puede que a su muerte no fueran siquiera enterrados. Es posible que el albañil que remata la cornisa del palacio se reintegre, acabada la jornada, a una choza que no sea mejor que una tienda india. Es un error el suponer que en una ciudad en la que existen pruebas evidentes de civilización, la condición que afecta a gran parte de sus habitantes no pueda ser peor que la de los salvajes. Me refiero a los pobres degradados, no a los ricos así. Para darme cuenta de ello, me basta con contemplar las chabolas que por doquier se alinean a lo largo del tendido férreo. Ese último logro de nuestra civilización. Otro tanto cabría decir ante la imagen que, con ocasión de mis paseos cotidianos, ofrecen a mis ojos tantos seres humanos hacinados en lóbregos cuchitriles, con la puerta abierta durante todo el invierno, en ansiosa búsqueda de luz, sin provisión de leña a la vista, o siquiera imaginable, donde jóvenes y viejos muestran el cuerpo contraído por el hábito de encogerse ante el frío y la miseria, y los miembros achatados de tanta y tanta escasez. En verdad, que es de justicia el reparar en esa clase de hombres a cuyo trabajo se deben los logros que distinguen esta generación. Y tal es, más o menos, la condición de todos los obreros en Inglaterra, el gran taller del mundo por antonomasia. También podría remitiros a Irlanda, señalada en los mapas como uno de esos puntos blancos o ilustrados. Comparad la condición física del irlandés con la del indio norteamericano o con la del isleño de los mares del sur, o aún con la de cualquier raza salvaje antes de su degradación por causa del contacto con el hombre civilizado. Con todo, no me cabe la menor duda de que quienes rigen a esas gentes son tan avisados como el promedio de los gobiernos cultos. Su estado, pues, prueba solamente cuánta escualidez puede coexistir con la civilización. No hace falta que me refiera ahora a los trabajadores de nuestros estados sureños, que producen las principales exportaciones del país y que a su vez son productos del entorno. Me limitaré a considerar aquellos cuyas circunstancias se dicen moderadas. La mayoría de hombres no parecen haber parado mientes jamás en qué significa una casa, y viven pobremente toda su vida, innecesariamente, porque creen su deber el hacerse con una como la del vecino. Como si uno estuviera obligado a vestir cualquier prenda que le cortara el sastre, o como si, después de haber abandonado el tocado de hojas de palma o de pelo de marmota, se quejara de tiempos difíciles, por no poderse permitir el lujo de comprarse una corona. Se puede inventar una casa aún más conveniente y lujosa que la que poseemos, aunque todos convinieran en que no habría hombre alguno con medios suficientes para adquirirla. ¿Hemos de esforzarnos siempre por obtener más de estas cosas en lugar de contentarnos alguna vez con menos? ¿Ha de enseñar el ciudadano respetable, por precepto y ejemplo, con prosopopeya gratuita, que es necesario que el joven adquiera un número superfluo de relucientes zapatos y de paraguas, amén de proveer, antes de su muerte, habitaciones desiertas para huéspedes no menos vacíos? ¿Por qué no han de ser nuestros muebles tan sencillos como los del árabe o los del indio? Cuando pienso en los benefactores de la raza, a quienes apoteósicamente hemos ensalzado como mensajeros del cielo, portadores de divinos presentes, no puedo imaginármelos con séquito alguno, ni impedimenta de muebles a la moda. Y puntos a conceder, que no sería poco, que nuestros muebles fueran tan más complejos que los del árabe, como mayores nuestras facultades morales e intelectuales con respecto a las suyas. Ahora, nuestros hogares aparecen abarrotados de ellos, y una buena ama de casa barrería la mayor parte con la basura, y aún le quedaría faena matinal por hacer. Faena matinal, por los arréboles de Aurora y la música de Memnon.
¿cuál debería ser el trabajo matutino del hombre en este mundo? Yo tenía 3 pedazos de piedra caliza sobre el escritorio, y con gusto me libré de ellos al ver, espantado, que era necesario quitarles el polvo cada mañana, cuando el mobiliario de mi mente no se había desprovisto aún del suyo. ¿Cómo iba yo a tener, pues, una casa amueblada? Preferiría sentarme al aire libre porque en la hierba no se forma polvo, salvo donde el hombre ha desnudado al suelo de ella. Son los pedantes y los disipados quienes marcan las modas que arrastran rebaños. El viajero que se detiene en las llamadas mejores casas pronto lo descubre, pues sus anfitriones dan por creerle un sardanápalo, y si él se rindiera a sus ternezas, pronto se vería en la más absoluta miseria. Opino que en el ferrocarril tenemos tendencia a invertir más en lujo que en seguridad y conveniencia, y así es como, sin alcanzar ninguna de aquellas, amenaza convertirse en un salón moderno, con sus divanes, otomanas y pantallas, amén de un centenar de objetos orientales que nos hemos traído a Occidente, que han sido inventados para el harén y para los afeminados nativos del celeste imperio, fruslerías, el conocimiento tan solo de cuyos nombres debiera avergonzar a Jonathan.